Hola, mi nombre es Jenny Lorena Huitrao Guerrero y junto con Daisy Twin Pérez y Vanessa Ávila Peña te estaremos presentando nuestra ACA de Estadística Financiera Corporación Unificada Nacional CUN. La estadística financiera constituye una herramienta fundamental en la formación profesional y en el ejercicio laboral de quienes la desempeñan, tanto en el ámbito económico, contable y administrativo. A través del análisis y la interpretación de datos numéricos nos permite comprender el comportamiento del mercado, evaluar la rentabilidad de las inversiones y apoyar la toma de decisiones estratégicas basadas en las evidencias. En nuestra ACA actividad para la solución, nuestro primer punto es, para la solución, usar el tratado estadístico para una variable discreta. Una entidad bancaria líder en el sector de microfinanzas está planificando la introducción de un nuevo servicio de asesoría y microcréditos automatizados dirigidos a pequeños emprendedores. Antes de realizar una inversión masiva en publicidad y desarrollo tecnológico, la gerencia de marketing desea estimar el nivel de interés y la disposición a pagar por este nuevo servicio, por lo cual realiza un sondeo piloto de mercado en muestra de 80 en pequeños empresarios y dueños de pymes, activos en el sector comercial de la ciudad de Montería. La muestra se distribuyó equitativamente entre los empresarios de la zona norte y la zona sur de la ciudad, y con los cuales se utilizó una escala de evaluación de 10 puntos para medir el grado de aceptación e intención de uso. De acuerdo con los anteriores puntajes obtenidos en el sondeo, fueron los siguientes. Aquí realizaremos, de acuerdo a estos datos, realizaremos la caracterización de información, la tabla de distribución de frecuencias, la presentación de 5 interpretaciones según la información de los datos agrupados. También estaremos dando la gráfica de frecuencias, calcularemos la interpretación de medidas de posición y calcularemos la interpretación de medidas de dispersión. En la primera columna, tomaremos los diferentes valores que tiene nuestra variable. Le llamaremos X sub i. Si observamos en el puntaje obtenido en el sondeo, tenemos 10 puntos de grado de aceptación e intención de uso, del 1 al 10. En la segunda columna irán F sub i, que son la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite cada dato. Por ejemplo, en el número 1 no tuvo ninguna participación, pero si vemos la frecuencia absoluta del número 2 es 8, del número 3 es 4, del número 4 es 8, del número 5 es 8, del número 6 es 16, del número 7 es 20, del número 8 es 10, del número 9 es 2, del número 10 es 4. Si sumamos todos estos números de esta tabla, es decir, todas las frecuencias, nos daría 80, que es el número total de los empresarios. Si vamos a la siguiente columna, vamos a la H sub i, es una frecuencia relativa. Aquí dividimos la frecuencia absoluta de cada dato, de F sub i, en el número de datos total. Así que para 2 su frecuencia relativa es 8, es 0,1000, porque pues tenemos 4 decimales, o sea, 0,1000 con 4 decimales. La de 3 sería 4 dividido en 80, que es el total, nos daría 0,0500. La del 4 sería 0,1000, la del 5 0,1, la del 6 0,2, la del 7 0,25, la del 8 0,1250, la del 9 0,0250 y la del 10 0,0500. Vamos a la tercera columna. F sub i, o frecuencias absolutas acumuladas, que es la suma de la frecuencia absoluta del 2 y la del anterior, el 8, más 0, será 8, la del 3 es 4 más 8, la del 3 es 4 más 8 es 12. Así podemos también sumar 8 más 12 da 20, 20 más 8 da 28, y toda la suma de esta columna, si está bien, el último dato debe coincidir con la suma de la frecuencia absoluta. O sea, que es 80, como los 80 participantes, 80 empresarios, ¿no? La siguiente columna es la H sub i, la frecuencia relativa. Acumulada se calcula sumando la frecuencia relativa de cada dato y de todos los datos anteriores. La primera frecuencia la copiamos tal como está. Aquí lo pasamos al porcentaje. Aquí es 0,1, lo pasamos al 10. Le sumamos la frecuencia del número 3, que es 0,05, le sumamos 0,1, da 15. Eso es el porcentaje, lo pasamos a porcentaje. La misma sigue el 25, que lo pasamos a porcentaje, el 35, el 55. Todo eso lo multiplicamos por 100 para que nos dé en porcentaje. Como los datos están bien hechos, la suma de el último dato tiene que dar 1. En este caso lo tenemos el 100 del 100 del 100%. ¿Va? Nuestras interpretaciones según nuestra tabla. El primer punto es nivel promedio de aceptación. La medida obtenida fue 5,93, el cual en general los empresarios y los dueños de pymes mostraron un nivel medio de interés hacia el nuevo servicio de microcréditos automatizados. No hubo una inclinación marcada ni hacia la aceptación total ni hacia el rechazo. En el 2, el valor con mayor frecuencia fue 7, con una frecuencia de 20 participantes, o sea, el 25%. Esto sugiere que la mayoría de los encuestados manifestaron una buena disposición e interés del servicio. La tercera interpretación, baja aceptación de los valores 2 y 3, tuvieron una frecuencia menor de la que indica que pocos empresarios mostraron desinterés o rechazo. Esto es algo positivo para la introducción del servicio. Aunque la aceptación es positiva, aún hay un porcentaje de valoraciones media entre las 5 y las 6. O sea que hay que reforzar una estrategia de beneficios del servicio para elevar la aceptación a 8,9 o a 10. En la quinta interpretación, los resultados se distribuyeron de manera relativamente uniforme, entre los valores de 4 a 8, mostrando poca dispersión extrema. Esto refleja a los encuestados tienen percepciones similares y no existen opiniones muy polarizadas. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Vanessa Ávila. En este caso voy a dar continuidad a los datos que dio mi compañera ya en tablas representativas. Entonces recordemos que nosotros contamos en este momento con 10 datos de calificación, los cuales inician de 1 a 10.
teniendo presente que está nuestra tabla para la frecuencia absoluta, que es donde nosotros ubicamos los 80 datos de los empresarios según a cómo realizaron su calificación. En este caso tenemos el número 7 con la mayor votación, se puede representar acá dentro de esta tabla. Fueron 20 personas que votaron con la calificación número 7 de nuestros empresarios. Por otro lado, contamos con nuestra frecuencia relativa que nos muestra qué tan frecuente se repite un número dentro de nuestros datos totales. Entonces, nuevamente les coloco el ejemplo. En este caso, el número 7 que fue quien tuvo la mayor votación. Entonces, este número se repite 0,02500 dentro de nuestra tabla. Por otro lado, tenemos nuestra tabla de frecuencia acumulada, en donde podemos ver la sumatoria progresiva de la frecuencia absoluta, dando así un total de la frecuencia absoluta o de los datos recogidos durante la encuesta. En este caso podemos ver que iniciamos pues, con cero, puesto que la calificación 1 nadie la tomó, ningún empresario decidió votar por la calificación número 1, y así sucesivamente se va realizando el conteo, la suma de los votos o de las calificaciones que dieron las personas. En este caso, iniciamos a partir del número 8, ten en cuenta que 8 fueron de la calificación, el número de personas que tomaron esta calificación. Posterior a eso pasamos a sumarla con 4 personas que calificaron con número 3, esto nos da 12. Luego pasamos a sumarle a ese 12 el número 8, que fueron 8 personas que votaron para la calificación número 4, obteniendo una calificación posterior de número 28, y así hasta obtener el total de la calificación. Esta es nuestra gráfica sobre la frecuencia relativa, que nos indica el porcentaje de cada valor, es decir, qué tan frecuente existe dentro de nuestro conjunto de datos. En este caso, para la calificación número 2 nos representa un 10%, la calificación número 3 nos representa un 15%, la calificación número 4 un 25%, y así vamos escalando. En este caso, la mayor representación pues, sería el 100% de nuestros datos totales, que se representa con un 100%. Aquí contamos con nuestra gráfica, que es X sub I por F sub I, que en este caso la obtenemos al multiplicar el número de empresarios que dieron esta calificación por la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Nosotros tomamos los valores de la frecuencia absoluta y los multiplicamos por los datos que tenemos, que es del 1 al 10. Es decir, en este caso, como cero, no hubo ninguna participación por parte de los empresarios, vamos a multiplicar la siguiente. Como votaron 8 personas, 8 por 2 nos da 16. Continuamos con la otra calificación, que es la número 3. En este caso votaron 4 personas, entonces tenemos 4 por 3, nos da una sumatoria de 12. Por otro lado, contamos con la calificación número 4, en la cual tuvimos un total de 8 personas que votaron por esta calificación, entonces tenemos que 8 por 4, 32, y así lo realizamos con cada uno de estos datos para poder obtener y ubicarlos dentro de esta gráfica. En este gráfico podemos evidenciar la diferencia entre cada dato y la mediana, qué tanto se acerca, qué tanto se aleja. Así esta gráfica también nos ayuda a poder identificar la varianza y la desviación. Entonces acá podemos entender qué tanto se está alejando los datos o las calificaciones que dieron cada uno de nuestros empresarios. Entonces podemos ver que la calificación número 1 representa el menos 4,9250. Y en este caso, nuestra mediana, pues como la obtenemos, es el número 6, que es la que más se acerca o está dentro de la mitad de todos estos datos recogidos.
Nuestras interpretaciones para, en este caso, para los cuartiles, nos muestra que la mayoría de los encuestados se encuentran entre los valores 7 y 8. Buenas noches, mi nombre es Daisy Piran y presentaré la socialización o la solución del ejercicio 2 por medio de una variable continua. Analizaremos lo que busca el ejercicio y dice que la Secretaría de Hacienda busca optimizar su eficiencia operativa y reducir los tiempos de espera. Para ello monitorean la cantidad de usuarios y el tiempo promedio de este en el servicio. El ejercicio nos ofrece 160 datos, los cuales corresponden a 160 días hábiles consecutivos de visita. Por medio de estos datos haremos una caracterización de la información, donde tenemos la muestra que corresponde a los 160 datos obtenidos. Para ello, organizaremos los datos de menor a mayor, donde encontraremos que el mínimo es de 41 y el máximo de 78, en el tiempo correspondiente en que demoran en atender al usuario. Para obtener un rango de nuestros datos, restaremos el máximo menos el mínimo, obteniendo así un 37. Para encontrar el intervalo lo haremos con la siguiente fórmula, la cual nunca puede cambiar, donde sumaremos 1 más 3,322 por log por 160, que vendría siendo nuestra muestra, lo cual nos daría 8,322. Redondeando nuestra cifra a 9, que vendría siendo el número siguiente. Para encontrar nuestra amplitud dividiremos el rango entre el intervalo ya redondeado, lo cual nos da 4,111. Redondeando también nuestra cifra a 4,2. Teniendo ya estos datos claros, haremos la distribución en la tabla de frecuencia, donde obtendremos el número de intervalos ya socializado, que fue de 9. Encontraremos un límite inferior, un límite superior, una marca de clase, una frecuencia absoluta acumulada, una frecuencia relativa acumulada, la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia acumulada, y luego obtendremos el resultado en porcentajes. Iniciaremos con cómo obtener el límite inferior, que vendría siendo el número menor encontrado en nuestra tabla, en nuestros datos, y lo cual sumaremos con la amplitud, la cual fue de 4,2, dándonos así un resultado de 45,2 mil. Así lo haremos con todos los datos. Para nuestra marca de clase, lo haremos dividiendo el límite inferior entre el límite superior, lo cual nos da el primer dato, y así consecutivamente. Para la frecuencia absoluta, vendría siendo el número de repeticiones que tienen nuestros datos en los datos obtenidos por medio del ejercicio. Para nuestra frecuencia absoluta acumulada, obtendremos mediante el primer número, el cual empezaremos, que vendría siendo el 7. Este lo sumaríamos con el dato siguiente, en el cual sería 7 más 12, un total de 19. Y así lo haremos por medio de zigzag hasta obtener el número final, el cual, si el último vendría siendo 160, corresponde al 160 de la frecuencia absoluta, que indica que vamos bien. Para encontrar la frecuencia relativa, que vendría siendo, la frecuencia relativa, que sale de dividir la frecuencia absoluta con el número de la muestra, es decir, dividiremos 7 entre 170, lo cual nos da 0,0437. Así lo haremos consecutivamente entre 12 entre 160, 19 entre 160. Y para encontrar la frecuencia relativa absoluta, lo haremos con el primer dato en forma de zigzag con el siguiente. Esta suma nos va desarrollando luego la frecuencia absoluta acumulada. La siguiente casilla multiplica la marca de clase, que vendría siendo esta, por la frecuencia absoluta, así consecutivamente hasta abajo. Y para obtener esta cifra en porcentajes, solo tendremos que multiplicar la frecuencia absoluta acumulada por 100, dándonos así este resultado. Obteniendo esta tabla de distribución o ya teniendo la lista, haremos unas interpretaciones, donde dice que la tendencia central, la mayoría de los días, el tiempo promedio de atención se encuentra entre 57,8 y 62 minutos. La segunda, la medida de aceptación, los días con menor afluencia de personas, se centra en el tiempo de atención entre los 74 y 78. En el nivel de dispersión, los valores mínimos son 41 y 45,2. Sugieren jornadas muy eficientes o con baja afluencia. Distribución acumulada. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo muestra que hay una variación significativa entre los mejores y peores días de servicio. Y según el análisis comparativo, la mayoría del tiempo están cercanos a la media, lo que se considera como un proceso estable y confiable para la ciudadanía. Siendo así, obtendremos una caracterización de medidas de posición, donde encontraremos la media, la mediana y la mora. La media es el resultado de la suma del total de la marca de clase dividido por el total de la población, es decir, la suma de la marca de clase, que vendrían siendo 540, dividido entre los 160 que sería, obteniendo así una media de 3,375. La mediana la obtendremos sumando o yéndonos a la mitad de los intervalos, que vendría siendo 5, serían las cifras de 57,8 mil más 72 mil. Eso se suma y se divide entre 2, dándonos como tal una mediana de 59,999. Y la moda, que vendría siendo el dato que más se repite en la marca de clase, o perdón, es el dato que más se repite en la frecuencia absoluta, que vendría siendo 41 veces el número 60. Este se consideraría la moda. Muchas gracias. La asistencia a los trámites relacionados con impuestos prediales durante los 160 días, siendo este dato la frecuencia absoluta. El dato más representativo lo encontramos dentro de la frecuencia 1 a la 5, siendo la 5 la frecuencia más relevante, 41 usuarios en asistencia. Por otro lado, para la frecuencia absoluta relativa acumulada, se muestra cómo se van sumando los valores de atención día tras día. Partimos desde el rango 1 al rango 5, teniendo presente que al rango 5 ya llevamos 110 días de usuarios atendidos, para finalizar en el rango 9 con 160 días de muestra, donde pues se atienden a los usuarios. Por otro lado,
Al lado evidenciamos la tabla de frecuencia relativa y la de frecuencia relativa acumulada. Estas tablas nos permiten indicar la proporción representada de estos valores. Entonces, como tomamos de referencia el intervalo número 5, acá podemos evidenciar que el 0,2560 nos representa dentro de la frecuencia relativa. Y para la frecuencia relativa acumulada, tenemos en cuenta que el valor número 1 es nuestra menor representación, donde más se alejan en los datos de nuestra moda, que es nuestro número intervalo o nuestro número que más veces se repite. Acá encontramos nuestra tabla de porcentajes donde se representa nuestro peso porcentual de cada uno de nuestros intervalos, siendo uno el 4%, teniendo presente que acá nuestro intervalo número 9 es el que menor nos representa con un 2%, seguido del intervalo número 8 con un 3%, intervalo 7 y el intervalo 1 nos representan un 4%, continuamos con el intervalo número 2 que nos representa un 8%, continuamos con el intervalo número 3 que nos representa un 12%, así seguimos con el intervalo número 4 representándonos el 19%, seguido del intervalo número 6 que nos representa un 23%, y por último nuestro intervalo número 5, que es el que nos representa el mayor valor porcentual, que con un valor porcentual del 26%, dándonos estos datos el 100% de nuestra muestra, que nos representa de los 160 días en donde se realizó la toma de las muestras. Aquí encontramos nuestras medidas de dispersión. Iniciamos con una muestra de 160 datos, un máximo de 78 y el mínimo que fue 41, con un rango de 37, el intervalo de 8,32, redondeándolo a 8, y la amplitud de 4,1, redondeándolo a 0,42. Por otro lado, iniciamos la tabla de rangos o de clases, que nos ayudan a tomar las medidas de posición, que son cuartiles, percentiles y deciles, donde así ubicando los cuartiles, el primer cuartil sabemos que nos representa el 25%, el segundo cuartil el 50% y el tercer cuartil el 75%. Entonces nos dice que el cuartil número 1, la medida de posición sería el 55, el cuartil número 2 el 60 y el cuartil número 3 el 64. Corriendo con la posición en nuestra tabla de rangos, que es el 40,5 para nuestro cuartil 1, cuartil 2 con el 80,5 y el cuartil número 3 con el 120,5. Por otro lado, tenemos los percentiles, teniendo presente que estos se dividen en 100 de nuestro muestreo total. Tenemos nuestros 10 percentiles, donde el percentil 10 nos representa la posición número 49, el percentil 20 el 53, el percentil 25 55 y así de corrido hasta llegar al percentil número 100, que nos representa el 78, que fue nuestro máximo. Por otro lado, tenemos los deciles. Los deciles hay que recordar que se miden en 10 partes iguales del muestreo, teniendo el decil 1 con el 49 en la posición, decil 2, 53 de posición. Por otro lado, tenemos consecutivo el decil 4, 5 y 6 hasta llegar al decil 9 que nos representa en la posición número 68. Para los cuartiles, las interpretaciones, la mayor parte del tiempo se mantiene entre 56 a 66 usuarios diarios, lo que sugiere una operación estable o moderada. En este caso, los deciles nos hacen referencia a que el 10% de los días se atienden 49 usuarios, el 50% de los días se atienden 61 usuarios, consiguiendo con la mediana, y el 90% de los días se alcanzan a atender hasta 73 usuarios, lo que también coincide con los percentiles. Vamos a hablar en la interpretación de los radios. Contamos con un rango de 37 usuarios en algunos días, aunque el promedio se mantenga entre cerca de los 60, existen días con baja demanda, alrededor de 40 usuarios, por eso tenemos un rango de 37 usuarios día. La interpretación de la varianza nos expresa, tenemos la interpretación que la mayoría de los valores se reflejan excesivamente en el promedio de 60 usuarios, esto sugiere que es una operación bastante regular, algunos días con mayor o menor demanda. Y la interpretación de la desviación está esta nos indica la desviación que en el intervalo 6 a 8 hay un promedio de atención, hay veces varía a 7, lo que nos refleja una medida general, indicando que la operación es moderada, donde la diferencia entre los intervalos son normales y manejables dentro del sistema de gestión.